Buenos días con todos, nuestro grupo es el número 4. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sensación auditiva, el oído de todas sus partes. A continuación mi compañera Darima con una breve explicación. La sensación auditiva tenemos que reconocer que tiene que ver con el sentido del oído. Esto va a ser la captación de sonidos por medio del oído. El oído tiene sus partes, tenemos una parte externa, media y interna. En la parte externa tenemos lo que es el pabellón auricular, que es el que se encarga de la captación de los sonidos. Este va a pasar por medio de la parte intermedia, que es el canal auditivo, donde su principal función es lo que es transformar lo que son las ondas en vibraciones. Estas vibraciones van a viajar hasta la parte interna del oído, donde gracias al coclear va a ser un rezumbido mayor que hace que el nervio auditivo lo convierta en impulso nervioso. Del impulso nervioso pasará al cerebro. Cuando llega al cerebro, este se encargará de reconocer y clasificar los sonidos que lleguen al mismo. Los tipos de sonidos tenemos los tonos y los ruidos. Los tonos son los que se logran descomponer. Por ejemplo, una palabra. Si yo digo casa, se puede descomponer en casa. Y un ruido es el que no se logra descomponer. Por ejemplo, la explotación de un volcán o el choque de un carro. Ese tipo de ruidos no se pueden descomponer y llegan a ser muy molestosos para la persona. También, dentro de la sensación auditiva es importante reconocer lo que es el umbral. El umbral auditivo se genera por medio de la audiometría. La audiometría es un proceso muy profesional que necesita de cámaras que cierren totalmente el sonido externo y también de aparatos profesionales. Entre sus unidades de medición tenemos lo que son los decibeles y los hercios. Los decibeles se encargan de lo que es su intensidad y los hercios de la frecuencia. Luego, es importante también reconocer que a altos niveles de un sonido puede afectar a lo que es el aparato auditivo. Tenemos lo que es la pérdida auditiva, que gracias a estos niveles altos una persona puede perder el audio de manera gradual o por partes. La tinnitus es la sensación de zumbido o silbido que se tiene en el oído, pero sin un estímulo externo. Y la hiperacusia es una sensibilidad extrema. Por ejemplo, para una persona normal, en mi caso, el sonido de las voces es un estímulo normal, pero para otra persona con hiperacusia es como si se le estuviese gritando cerca del oído. Y la fatiga auditiva es la dificultad que tiene una persona dentro del proceso auditivo. Es decir, se le dificulta mucho lo que es comprender o captar el sonido mientras uno escucha a otros y los que puede responder. ¿Y cómo se mide el umbral auditivo? El umbral auditivo, como lo dije posteriormente, se mide por medio de lo que es aparatos tecnológicos y una cámara muy cerrada que no permite el contacto o el ingreso de otros sonidos. Aquí tenemos una audiometría tonal, que esta indica la mínima intensidad que necesita una persona para oír un tono. Este puede variar por persona. Luego tenemos una audiometría vocal, que en esta se utiliza no solo sonidos, sino palabras, frases o sílabas que van en distinto volumen, por así decirlo, para que entiendan que unas pueden estar susurradas, otras pueden estar en un tono normal, otras pueden estar gritándose. Y la persona tiene que ir repitiendo. Y tenemos una audiometría de refuerzo visual. Esto se utiliza más en niños y en bebés que no pueden hablar. ¿Cómo se mide su umbral? Su umbral se mide por medio de qué reflejos llega a tener el bebé o el niño ante un estímulo. Si alguien le grita al bebé, el bebé va a terminar llorando. Entonces quiere decir que ese es un umbral muy alto para el bebé. Y tenemos una emisión oroacústica, que esta tiene que ver con la medición de por medio del conducto auditivo. Se introduce un dispositivo que emite varios clics en una repetición distinta y este permite reconocer lo que son las disfunciones cocleares. Vamos a hacer lo que son las explicaciones por medio de una audiometría tonal y una audiometría vocal. Para eso vamos a necesitar a una persona que va a ser Carlos y vamos a usar lo que son los audífonos y vamos a usar dos tipos de audio. El primero vamos a usar la audiometría tonal, en la que él nos va a indicar cuándo siente un estímulo y cuándo el estímulo es muy fuerte para él. Y también dentro de este se va a ir jugando con lo que son el volumen.
¿Es mínimo? Máximo. Ese es máximo. Cuando ven que la reacción de él es por una molestia al ser un estímulo muy muy fuerte. Ya. Ese es, como pudieron ver, hay estímulos que lo reacciona con normalidad y hay otros que ya le generan molestia. Y por último tenemos el otro, que es un estímulo de audio vocal, es decir, él va a escuchar varias palabras en diferentes tonos y él va a tener que irlo repitiendo, y los que le generen molestia nos vamos a dar cuenta por sus reflejos. Sol, Sol. Hojas. Viernes. camioneta, negro, Negro. leche, pelota. Pelota. No me equivoco. Ya. Como él no está seguro en que dijo pelota al final, esto tiene que ver mucho con que alrededor de esta audiometría no se puede llegar a unir lo que es lo vocal con lo de conocimiento, es decir, repetir la palabra. Eso ha sido todo y muchas gracias.